saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestra escritura en el libro de 1 de Corintios, el capítulo 14, el verso 40. Es la escritura que hemos estado tomando para hablar de esta parte de la escuela dominical, sobre lo que es parte del orden de la iglesia. Dice el apóstol San Pablo: empero hágase todo, o sea, decir todo no excluye nada, ¿verdad? Todo decentemente, pero no solamente decentemente, sino con orden. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos asistas, Señor Jesús, en la exposición de tu palabra. Padre, esto es, Señor Jesús, porque ciertamente tú nos requieres que todo se haga decentemente y con orden, Señor Jesús. Y el único orden que conocemos es el orden conforme a tu palabra y conforme al mensaje que tú has enviado en este tiempo, Señor. Así que, Padre, ayúdanos, Señor Jesús, no solamente a escucharlo, sino a ponerlo por obra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Mire, en estos últimos días hemos estado viendo, los últimos domingos, un poquito lo que es parte del orden de la iglesia, y es lo que se refiere a asistir a una iglesia, a tener una iglesia. Voy a volver a leer una parte de lo que leí la última vez, porque bueno, es una pregunta que le hacen al profeta de Dios, y yo creo que es bueno saber las respuestas que él daba. ¿Sabe usted por qué? Porque el profeta de Dios, yo creo que él fue el primero que nos enseñó a caminar en el centro del camino, a no estar en los extremos, a no ser de una iglesia calvinista, pero tampoco una iglesia legalista, sino realmente a caminar en el centro del camino. Mire, y en preguntas y respuestas, la pregunta 256, casi en esta mañana voy a estar leyendo lo que el profeta dice, de tal manera que nosotros tengamos la certeza cuál era la opinión de él. Y esto que nos ayuda a todos, le digo precisamente, si él fue el primero que nos enseñó, o que nos dijo, nos enseñó a caminar en el centro del camino, yo creo que nosotros también como iglesia local queremos eso. No queremos estar en ninguno de los dos extremos, ni en el orden de la dictadura, pero tampoco en el lado del desorden. Entonces queremos que sea de esa manera. Mire, al profeta le preguntan: hermano Branham, ¿deberíamos de ir a otras iglesias aun cuando ellas no estén de acuerdo con usted? Mire, esto es de 1964. Va a ser 50 años que el profeta dijo esto. Mire, hay cosas que uno no solamente las debe hacer pensando en lo que ocurría hace 50 años, sino lo que está ocurriendo hoy en día. Mire, yo no quiero desde luego ponerle palabras en la boca que el profeta lo dijo, que él no dijo, pero mire, voy a parafrasearla. Al profeta le preguntan: hermano Branham, ¿deberíamos ir a las otras iglesias aun cuando ellas no estén de acuerdo con usted? La pregunta es para nosotros: ¿deberíamos de ir a otras iglesias aun cuando ellas no estén de acuerdo con nosotros? La respuesta sería la misma. Ahora, dice el profeta de Dios, mire, esto se lo voy a leer de preguntas y respuestas, predicado el 23 de agosto por la mañana, párrafo 208 al 215. Dice: sí, seguro. Mire, esto es lo que hace la diferencia, Señor. El hilo entre ser una iglesia y ser una secta es muy delgado. ¿Por qué? Porque la secta es un círculo cerrado, donde el que entra ya no sale, y el que está afuera no puede entrar a menos que se convierta parte de ese círculo cerrado. Hoy en día, yo no sé esta pregunta que le hacen al profeta de Dios, ¿qué tanto pudiera encarar a muchos ministros hoy en día? Pero esto es lo que el profeta dijo: hermano Branham, deberíamos ir a otras iglesias aun cuando ellos no estén de acuerdo con usted. Mire, por eso a mí me encanta no solamente lo que el profeta predicó, sino el carácter que él tenía. Es lo que les digo: no, hermano, no, fuera del tabernáculo Branham no busque nada, aquí es donde está todo así. Pero mire que bueno, era Dios, en pocas palabras, aquel que estaba hablando a nuestros corazones. Sí, seguro.
o sea, usted sí puede ir a una iglesia aun cuando no estén de acuerdo con nosotros. Señor, amén. Si yo lo traigo a nosotros en esta mañana, usted puede ir a una iglesia, hermano, ya ahorita saludo, aún puede ir a una iglesia aun cuando no esté de acuerdo con el tabernáculo Luz al atardecer. Señor, amén. ¿Es verdad? Sí. Jesús lo hizo cuando ellos no estaban de acuerdo con él. Mire, no fue Jesús cortándole el compañerismo a la gente. Fue la gente, a medida que él comenzó a predicar, que lo comenzaron a sacar. Eso fue lo que sucedió con Jesús. Amén, Señor, amén. No fue diciendo, hermanos, nosotros vamos a hacer nuestro grupo selecto. Yo soy el Mesías, ustedes están convencidos que lo soy, por eso me están siguiendo. Así que, como yo soy el Mesías y soy la esperanza de vida para ustedes, no tenga nada que ver con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos y con cualquier otra persona. Señor. Una vez los discípulos, quizá los fariseos ya los traían, usted sabe, hay gente así, no, ese espíritu nunca ha muerto. Sí, amén. Los traían ya asolados. Y ellos diciendo, ustedes tienen que hacer lo que Moisés dijo, porque Moisés es nuestro profeta. Y tenían la razón en eso, Moisés era el profeta. Sí. Y ellos, en un culto de preguntas y respuestas, le dijeron, Señor, ¿qué deberíamos de hacer? Señor. Ellos nos dicen que hagamos lo que Moisés dijo que hagamos. Y Jesús les dice, en la cátedra, en la enseñanza de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Sí, Señor. Señor. Dijo, hagan todo lo que ellos digan que hagan de acuerdo a la ley, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Señor, amén. O sea, eran ministros que no vivían lo que predicaban. Ahí residió la gran diferencia, y ahí reside la gran diferencia en esta mañana. Señor, amén. Entonces, Jesús lo hizo cuando ellos no estaban de acuerdo con él. Dice el profeta, vayan. Vemos que dice aquí, deberíamos ir a las otras iglesias que no están de acuerdo con usted. Dice el profeta, seguro, yo no soy la única piedra en la arena. Qué humildad. Señor, amén. No era la única piedra en la arena, pero era el único profeta. Señor, amén. Que eso es más alto todavía. Ustedes saben, hay hombres piadosos donde quiera. Hay hombres piadosos donde quiera. Yo espero ser uno de ellos, ¿ven? Pero nunca vengan aquí y dicen, me llamaron la atención sobre algo parecido a esto el otro día. Un grupo en Arizona me llamó la atención a eso. Un grupo ministerial dijo, la única cosa que tenemos en contra de usted, hermano Branham, es una de las cosas que la gente que lo sigue a usted aquí no los podemos hacer que vayan a ninguna iglesia. Mire, lo que el profeta dijera es una cosa, lo que la gente quiere hacer es otra cosa. Señor. El profeta, según las palabras que él está diciendo aquí, él nunca le dijo a la gente que no fueran a otra iglesia. Ahora, recuerde, era gente que lo seguía. Por eso le digo, ese espíritu no muerto sigue vivo después de 50 años y seguirá vivo hasta que Jesús venga. Ellos no estaban, como dice el profeta, la asociación o el grupo ministerial no le estaban reclamando a él por tener una mala actitud. La culpa recaía en la gente que había malentendido lo que dijo el profeta, y ellos mismos se estaban tratando de hacerlo así. La gente que lo seguía a usted, aquí no los podemos hacer que vayan a ninguna otra iglesia. Dijo, ellos tienen hijos y todo y no van a la iglesia. Mire, es malo cuando una persona se sale de cualquier iglesia. A mí me han escrito mucha gente que está en esa condición. Y entonces quieren hacer de su casa una iglesia. Yo les he dicho otras veces, miren, para comenzar, si tienen hijos, a mí no me va a sorprender que pasando el tiempo, porque a veces los muchachos vienen porque papá y mamá los traen,
Cuando papá y mamá dejan de traerlos, están buscando el pretexto para zafársele de las manos. Señor, amén. Y a mí no me va a extrañar que uno de estos días ustedes vean a sus hijos, en vez de tener compañerismo con los jóvenes de la iglesia, tener compañerismo con la gente del mundo. Sí, Señor. Y es más fácil que el mundo los convierta al mundo que ellos los conviertan a Jesucristo. Señor, amén. Por eso dice el profeta, Gloria a Dios. ellos tienen hijos y todo, no van a la iglesia. Y me dijo, pues les dijimos que eran bienvenidos a nuestra iglesia. Mire, el profeta mismo pasó por una situación así. Es más, cuando él dijo estas cosas, él ya no residía en Jeffersonville, Indiana, estaba viviendo en Tucson, Arizona. Mire, él tenía un carácter especial. Le voy a decir por qué. Porque los ministros, en cuanto se dieron cuenta que William Branham estaba en Tucson, ellos pensaron que el profeta de Dios se iba a dedicar a andar iglesia por iglesia en Tucson, proselitando gente para formar su propia congregación. Señor. Él, estando plenamente consciente de eso, se quedó quieto. Y mire, qué cosa, eso lo dice la hermana Rebeca, el hermano Branham, aún tan fuerte que habló en contra de la iglesia bautista, a sus hijos los mandaba a la escuela dominical, a la iglesia bautista. Señor. No dice por qué. Bueno, porque él era un hombre de principios. Amén. Ahora, él no podía, mire, él, y eso, hermano, él no iba a ninguna iglesia a menos que lo invitaran. Sí, Señor. Ojalá y eso cale un poquito en nosotros. Señor, amén. Mire, ¿por qué? Ahora, yo sé que yo soy ministro, muchos son ministros, pero ninguno de nosotros tenemos ni el talante ni el llamamiento que tenía el hermano Branham. Amén y amén. Señor, amén, amén. Él siempre se cuidó de eso, de no ir a donde no lo invitaban. ¿Por qué? Porque si él iba, él era como un imán, atraía a la gente. No tanto por la enseñanza, sino por el beneficio que podían sacar. Alguna sanidad, algún milagro, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, amén. En 1965 el hermano Branham se quejó. Ya está en la cima. Sí, Señor. Dijo, yo tengo 3 años aquí en Tucson y nadie me ha invitado, con la excepción del hermano Mac. ¿Qué tal si él aparecía en alguna mañana en la iglesia, de pronto ahí sin que nadie lo invitó? El ministro moralmente se sentiría obligado a ponerlo a predicar, aun cuando él no estuviera de acuerdo con lo que él predicaba. Señor. Por eso, ¿qué fue lo que hicieron? Guardaron, perdón por decirlo de esa manera, su sana distancia con él. Pero él sabía, mire, la razón por la que a finales de 1964 él compró la casa en Tucson es porque había pasado todo 1963, él llegó los primeros de enero a Tucson, todo 1964, y el Señor no le decía que se regresara a Indiana. Amén, amén. Entonces dijo, algo está sucediendo, yo no lo sé, pero el Señor quiere que esté aquí. Entonces yo tengo que tener una casa. Compró la casa. Ahora, cuando él ya sintió que el Señor era quien lo estaba estableciendo ahí, él lo dijo, mire, en el mensaje, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el sermón, ¿qué casa me edificaréis? Señor, amén. Donde el profeta dice que él no tenía dónde mandar a sus hijos a la escuela dominical. Y él personalmente, primero le pidió al hermano Collins, después le pidió a otro hermano, después le pidió al hermano Peregrín, que ellos vinieran. ¿A qué? A formar una iglesia en Tucson, a abrir un edificio. No para andar sacándole gente a las denominaciones. Eso nunca fue el principio de William Branham. Señor, amén. Digo, por eso, un ministro que se dedica a proselitar, dijo, ha caído de la gracia de Dios. Amén. ¿Cómo podía llegar a...? Por eso, mire, yo tengo esa certeza, hermano. Yo vengo del catolicismo, quizás ustedes vienen de cualquier denominación. Este mensaje no vino a ser prosélitos. Este mensaje vino a llamar a la simiente predestinada. Así de sencillo. Por eso nosotros no andamos aquí viendo a las iglesias, se nos van a sacar gente. Nosotros decimos la verdad. Si hay una predestinación en su corazón,
El que ha de salir va a salir. El que no se va a quedar ahí y se va a morir aquí. Ahora, él quería una iglesia. Le digo, no para sacarle gente a las de ti. Por eso los ministros, cuando supieron que él estaba en Tucson, se blindaron y blindaron a sus iglesias. Señor, amén. Ya no lo invitaron. Pero entonces él, como persona que iba a ser, él tenía una familia. Señor. El profeta lo dice ahí, ¿en qué casa me edificaréis? Dijo, los muchachos mejor los domingos andan por ahí en la bicicleta dando vueltas. Bueno, ese es el plan de Dios, que los niños anduvieran por ahí paseándose por la ciudad de Tucson en las bicicletas. Tenían que tener una iglesia. Al fin el hermano Green, acá para el llamado del profeta, mire, y eso es algo tremendo. Para mí, mis respetos para el hermano Green. Amén. Mis respetos. Él dice, y lo dijo en sus testimonios, yo los tengo, que en el Beaumont, Texas, usted sabe, en Texas, bueno, allá, usted sabe, la denominación va promoviendo al ministro. Primero comienza quizá, usted sabe, como el barrendero del templo, después, hasta que depende cómo lo vean, lo promueven hasta que llega a ser un cierto líder en la cierta iglesia. Usted sabe, eso no es bíblico. El ministerio no se adquiere por méritos, hermano. Es por un llamamiento. Pero bueno, la denominación así lo acostumbra. ¿Quién llegó acá? A la crema y nada. Él dice haber estado pagando de impuestos una cantidad estratosférica de impuestos. El impuesto no es el salario que él tenía, el impuesto es lo que él le paga al gobierno, de lo que él debe. Entonces imagínense de pronto que el hermano Branham le dijera, hermano, ¿por qué no viene a Tucson ya de una iglesia? Se lo dijo en 1964. Él comenzó a pensar, lo sabe el razonamiento, tenía una casa, tenía una iglesia, tenía una posición alta, una jerarquía en la denominación y estaba ganando dinero como no se imagina. Y de pronto tiene que hacer una decisión a venirse a Tucson, un lugar que él no conocía algunos hermanos, no sabía dónde iba a caer, pero al final hizo caso al llamado de Dios y del profeta de Dios y se vino a Tucson. Rentó una pequeña iglesia, yo he estado por fuera, quizá no esté más grande que esta, era una sinagoga judía. Oye, hace unos 4 años y 5 que fui yo por allá afuera a verla, pero ahora es un museo judío, ya no está ahí en el tabernáculo de Tucson. Entonces él llegó y comenzó a predicar. Ahora William Branham ya tenía un lugar, escuche. Mire, la gente siempre malentiende muchas cosas. Ellos pensaban que cuando el hermano Branham le pidió al hermano Green que tuviera una iglesia en Tucson, es porque él quería manipular a Perry Green y decirle, bueno, tú eres el pastor nada más de dicho, pero aquí el que manda soy. Bueno, Branham no tenía ese pensamiento, esa mentalidad. Él le dijo, yo quiero tener un lugar donde venir a adorar con mi familia. El hermano Green dice que aquel miércoles que inauguraron el templo, bueno, la gente esperaba que el reverendo William Branham mínimo estuviera en la plataforma y segundo, que iba a hablar un mensaje. No, llegó, se sentó en medio de la congregación. Y el hermano Green se sintió dirigido y dijo, bueno, hermanos, ya que estamos comenzando esta hora aquí, la primera vez que vamos a tener el primer servicio aquí en Tucson, quisiéramos que hubiera testimonios. Bueno, por ahí salió alguien, hermano, yo testifico esto, allá yo testifico aquello. El profeta Dios se para en medio de la congregación con su sombrerito así como lo usaba. Y dijo, hermano Perry, la gente diría, ahorita qué cosa, él va a decir un gran sermón, algo impactante que realmente nos va a conmover. Dijo, hermano Green, yo solamente quiero testificar que amo al Señor Jesús con todo mi corazón. Se sentó. Se sentó. Él no estaba tratando de manejar las cosas, de manipular al pastor. Los hermanos, esto el profeta nunca lo va a decir en la cinta. Pero yo he estado allá, yo he escuchado. La gente se enojaba con el hermano Green porque cada vez que el profeta de Dios estaba, no predicaba. El hermano Green les dijo, a mí el hermano Branham me dijo, no, que quería una iglesia en la cual predicar él. Él quería una iglesia en la cual llevar a su familia.
Con todo y eso, hay dos sermones grabados. El primero de ellos es que casa me edificaréis, y el segundo, el último que predicó el profeta, que fue comunión, allá en el tabernáculo de nosotros. Ahora, ¿qué nos enseña eso? El calibre de persona que era William Branham. Era un hombre no solamente con un llamamiento de Dios, pero tenía principios en él. Ahora, sigo leyendo. Amén. Dice: la única cosa que tenemos contra usted, hermano Branham, es, bueno, pero después, hermano, la culpa no debería de recaer en él. Él nunca le había dicho eso a la gente. Es más, mire, en este libro de preguntas y respuestas, la gente misma le pregunta que si ellos se tenían que mudar a Tucson para irse en el rapto. ¿Qué les dijo él? No. Que no. Por eso a mí me sorprende cuando yo veo ministros que dicen cosas peores que esa, que solamente su grupo es el que se va a ir en el rapto, cuando no tiene ningún tipo de respaldo de Dios ni de nadie. ¿Pero por qué lo dice? Bueno, porque ese es el mismo espíritu sectarista, denominacional. El profeta de Dios no tenía ese espíritu. La única cosa que tenemos contra usted, hermano Branham, es una de las cosas que la gente que lo sigue a usted aquí, no los podemos hacer que vayan a ninguna iglesia. Dijo, ellos tienen hijos y todo, y no van a la iglesia. Y me dijo, pues les dijimos que eran bienvenidos a nuestra iglesia. Ahora dice el hermano Branham, ahora yo sé que ellos ponen presión en ustedes y quieren que ustedes se unan, pero ustedes no tienen que unirse. ¿Entendemos esto? Sí. Pero mientras no se unieran a la iglesia, ¿qué iban a hacer con sus hijos? Que anduvieran a bicicleta conmigo. Pero pongan a sus hijos en la escuela dominical en alguna parte, y ustedes vayan a la iglesia. Aún, la pregunta, ¿cómo comienza? ¿Podemos ir a la iglesia aun cuando no están de acuerdo con usted? ¿Qué les está diciendo el hermano Branham? Vayan a la iglesia. No se sienten en sus casas, o peor todavía, y vayan, esto lo digo yo, y vayan, y luego dice el profeta, y vayan a pescar y a cazar y cosas como esas el domingo. Amén. ¿Sí? ¿Entiendes lo que el profeta dijo? Usted dice, pues yo no soy un legalista. Mire lo que el profeta dice, pues más le valdría a usted serlo en eso. ¿En qué deberíamos de ser legalistas? En venir a la iglesia por un tiempo, que estar deshonrando la resurrección de Cristo. Cuando usted viene a la iglesia, usted en Tabernáculo Luz al Atardecer, no viene a honrar al predicador. Amén. Viene a honrar a Cristo. Por eso, esté o no esté el pastor, es su deber venir a honrar a Cristo. Amén. Usted vaya a la iglesia en alguna parte. Si yo no pudiera obtener, si yo voy a una cierta iglesia, esto ya lo leí, voy a volver a leer, en la que yo sé que hay una sola cosa que esa gente siempre ha dicho, que yo creo, dice que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos lo dicen, dice el profeta, yo lo dudo, pero yo iría a oírlos decir eso. Tal vez usted dice, esa es esta iglesia, tal vez la siguiente iglesia sería algo como la Bautista. Ellos dicen, sí, yo creo en que usted tiene que tener una experiencia. Yo estaría de acuerdo con ellos en eso. Entonces yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que usted tiene que tener una experiencia. Muy bien. Tal vez ustedes sean las asambleas de Dios. Ellos creen, ven, yo puedo comer como 3 o 4 rebanadas de pan de ellos, ven, porque ellos pueden creer. Mire, esto ya vamos a traerlo a nosotros mismos, porque esto ha llegado a ese momento. Puede ser que hay iglesias, y esa es la ventaja de no ser una denominación. Yo lo he dicho aquí repetidas veces, si usted va con los testigos de Jehová,
y usted de pronto comienza a decirles que Jesucristo es Dios, lo van a votar. ¿Por qué? Porque eso va en contra de sus enseñanzas. Si usted va a una iglesia trinitaria y les dice que no es cierto, que el trinitarismo es del diablo, que solamente hay un solo Dios, lo van a correr de ahí. Si usted va al sistema católico romano y les dice que el Papa no es el vicario de Dios en la tierra, lo van a correr de ahí. Porque la denominación puede soportar todo menos que alguien hable en contra del sistema. Cualquier cosa se la pueden tolerar, pero dígale a usted que la denominación es lo que el profeta de Dios dijo que era y la Biblia dice que era, y para afuera. Ahora nosotros dentro del mensaje, ¿por qué? Si usted está en otro lugar y por el hecho de que alguien no crea como nosotros, que yo le dijera, no hermano, no vaya, mire, porque no, usted vaya, yo siempre en cada servicio vamos a obtener algo. Si usted va efectivamente con una buena actitud y con un corazón dispuesto a obtener. Si va con una mala actitud, aunque sea la mejor iglesia, no recibe nada, sale tan vacío como entró. Eso marca la diferencia. Por eso dice el profeta, como el otro día esta misma persona llamó y quería decir acerca de eso, y dijo, usted dijo, este ministro allá, ese hombre allá que quería discutir eso, pobre hermano, está tan engañado. Dice el profeta, no. Él dijo, bueno hermano Branham, él dijo, él está en contra de usted, las asambleas de Dios. Y si un ministro de las asambleas de Dios llega a escuchar esa cinta, quiero que usted me diga cuándo he estado alguna vez en contra de un hombre de las asambleas de Dios o de cualquier otro hombre. ¿Cómo es esto cuando su propio cuartel general admite que yo les he enviado 3/4 de millón de mis hijos que he engendrado para Cristo? Eso lo entendemos. Si el profeta, por decir algo, iba a predicar a Charremungas, Tennessee, la gente que aceptaba a Cristo, que se la llevaba al tabernáculo Branham. Si predicaba en San Francisco, California, en San Fernando, California, la gente que se convertía, ¿a dónde las enviaban? Al final, los propios beneficiarios eran los pastores de la ciudad. Yo he escuchado muchas veces en la cinta que decía, a ver, todos aquellos que levantaron la mano, que acepten a Cristo, que aceptaron a Cristo, ¿quiénes son? Ahí está la multitud de manos levantando. Les dijo, aquí están estos ministros para que ustedes se dirijan con ellos y ellos los van a llevar a una iglesia. Ese es el carácter. Ahora, ciertamente él estuvo en contra, y eso yo lo puedo corroborar en cada sermón, del sistema. Porque es el sistema el que daña a la gente. Por eso le digo, yo se lo digo, aún aquí dentro del mensaje, yo nunca descristianizo a nadie por la iglesia a la cual va. Amén. Donde quiera que yo voy, encuentro buenos hermanos. Pero sabe una cosa, hay gente que se place, le gusta estar descristianizando a medio mundo. ¿Por qué? Porque lo ve a través de su propio lente, y como sus lentes son de un cierto color, aquel que no alcance a ver a través de su propio lente están descristianizados y no se van a ir en el rapto, según el criterio de ese ministro. Yo a veces me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un día encontré la respuesta en el mensaje. Cuando el profeta cita la escritura que dice Judas, hay de aquellos que han tomado el camino de Caín, y lo habla de Balaam y de Coré, etc. Pero no hablemos de ellos, de Caín, el camino de Caín. Hay de aquellos que han tomado el camino de Caín. El profeta dijo, creo que ese día de victoria, dijo, ¿cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es quitar al hermano del camino para quedarse solo en el camino. Hay gente que está consciente que el hermano Branham dijo que vamos a ser pocos. Bueno, pero ellos, viendo la competencia, porque si son pocos los que se han de ir en el rapto, viendo la competencia, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues descalifican aquella iglesia completa, aquel grupo completo, de tal manera que en su propio criterio el grupo se reduce
y se reduce a su propio grupo o iglesia. Son los únicos que se van a ir en el rapto. Hermano, hemos leído suficiente el mensaje para no creer esas boberías. Eso no es. Por eso dije, bueno, Señor, ¿cómo está esto? Todo el mundo desacreditado y fulano, sultano, está hermano, pues vamos a ir en el rapto hasta que cae. Aquí está. Esto es lo que el profeta dijo. Por eso, miren, el profeta de Dios dice: yo no estoy en contra de los unitarios, de las asambleas de Dios, de la iglesia de Dios o de ningún hombre. Aquí está. Yo estoy en contra de todo sistema que separa al hombre. Ya terminó con esto. Dijo el profeta de Dios: yo estoy en contra de cualquier sistema que separa al hombre. Como digo, profeta, la única manera de hacer que un clavo no se salga es remacharlo. Repita conmigo: yo estoy en contra de cualquier sistema que separa al hombre. Padre, te doy gracias, Señor, porque esta mañana tú nos permitiste hablar de estas cosas, Señor. Permite, Dios. Padre, a veces se tienen que abordar estas cosas que son difíciles, Señor Jesús, pero es la realidad que a nosotros nos ha tocado vivir, Señor. No decimos estas cosas por pretender ser mejores que alguien más, Señor, pero hay tantos espíritus, Dios, que se mueven, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, Padre. Gracias, Dios, por esta pequeña charla de tu palabra, Señor Jesús, y que la tomemos en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a todos ustedes.